Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Por ahora no le estoy hablando a nadie, pero es importante que... A ver. Hola, Marce. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos mucho para hablar, pero me gustaría, antes, a los que se van metiendo, que pedirles disculpas si no han llegado bien los mails. La verdad que la demanda es muchísima y entonces tenemos ahí unos atascos de cómo mandar los mails, y algunos que rebotan y otros que se agregaron y otros que no les llegó, etcétera. Pero bueno, a los que pidieron el documento de ayer que ofreció Pablo Acevedo para compartir, eh, les vamos a dar a toda la lista, va a ir a un WeTransfer porque es muy pesado y se les va a mandar en el transcurso de hoy. Eh, Dos cosas. Esta charla va a estar subida después en el canal de YouTube. También les voy a mandar el vínculo, va a estar en el podcast. Y después, a ver, algunos anuncios. Bueno, mañana, recuerdan, vamos a estar con Diógenes de Urquiza. El lunes vamos a estar con Hugo Bruneta con una serie de preguntas. El martes tenemos un invitado, para mí, una de las personas que más sabe sobre el negocio del deporte de Latinoamérica. Eh, También vamos a tener una sesión intensa ahí para ver el futuro nuestro, ¿no? Eh, para el final vamos a tener una sorpresa. Hoy vamos a hacer un apunte sobre este libro, ¿eh? Liderando profesores de tenis o de pádel es igual, hay pocas diferencias entre uno y otro, pero el que lo quiera comprar es casi lo mismo. Y vamos a empezar a hablar de esto y también vamos a hablar de números, lo que se refiere a concretamente la retención, y ya no vamos a hablar de principios generales, sentencias, sino que nos vamos a meter un poco más en estrujar los números, ¿no? En tratar de ver cómo medir si somos buenos en lo nuestro, con nuestros alumnos, con los socios que vienen al club, etc. Muy bien. Quiero empezar con una anécdota de uno de los ejemplos para mí que hubo en la historia de líderes y que yo admiro y he estudiado, o por lo menos he leído algunas cosas, que es Churchill. Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que llevó a Inglaterra a triunfar, en una ocasión con el que después fue el presidente de Francia, de Gaulle, estaba hablando de los avatares de la guerra, y de Gaulle le criticó, le dijo: ustedes los ingleses solo pelean por dinero, deberían aprender de nosotros los franceses, que luchamos por el honor y por la dignidad. Y Churchill, con ese humor inglés que es tan sutil, le dijo: bueno, cada uno pelea por lo que le hace falta. Y lo dejó callado al francés. Y yo creo que esa es en esta anécdota de un líder, también muestra lo que tenemos que pelear nosotros, qué es lo que nos hace falta. Bueno, nos hace falta obviamente el dinero, por eso somos profesionales, también nos hace falta trabajar, también nos hace falta liderar y mostrar un camino. Y en eso, ahora meto otra frase, no una anécdota, de otro que es un líder, pero un especialista en estudiar los líderes, que es Henry Kissinger, secretario de Estado durante muchos años de Estados Unidos, y él tenía esa frase que para mí define lo que es un líder, que un líder es aquella persona que lleva a otras a lugares que por sí solas no hubiesen podido llegar. Y me parece que en eso tenemos que apuntar. Cada uno puede ser un líder en lo suyo, para los colegas, para sus conocidos, para sus alumnos, etc. De hecho, un profesor lleva a los alumnos a lugares que solos no podrían llegar o tardarían mucho. No voy a estar saludando a todos, les agradezco, pero si no, demoro mucho. Pero también un líder es alguien que tiene que tener, como me dijo alguna vez un gran profesor, un pie en la tierra y un pie en el aire, ¿eh?
Y en eso termino con esta anécdota antes de meterme en las características del líder que siempre contaba Perón, el general Perón, que decía que un líder tiene que ser como ese bastonero que va, ¿vieron esos desfiles militares que adelante hay un militar que está con un bastón marcando el ritmo y hace unos gestos así? Y dice, el líder tiene que estar así, 2 o 3 metros adelante, o sea, siempre por delante de la tropa, pero si está 2 cuadras adelante, es el loco del bastón. Entonces, tenemos que tener, de alguna manera, esa distancia, estar adelante, anticiparnos, pero tampoco podemos estar demasiado adelante y ser unos delirantes, ¿no? Entonces, quiero empezar a ver las características del líder. Recuerden, este es el libro. Y empezar analizando una frase y cómo esto lo podemos aplicar a nuestra profesión, ¿no? El liderazgo es un estilo de conducción de la gente para lograr resultados inspiradores y con sentido. Vamos a analizarla por partes porque creo que merece esa disección. Es un estilo de conducción. A ver, ¿puede haber conducción sin líder? ¿Un grupo de profesores puede estar sin conducción? Sí, puede ser. Inclusive podés formar parte de una gran empresa, un gran club donde sos un engranaje y no hay conducción. Pero la verdad es que termina siendo algo anónimo y por ahí tenés un jefe, pero no tenés un líder. O vos sos jefe, pero no sos líder. Entonces, me parece que el liderazgo es una dimensión que implica, bueno, vamos a ver qué desafíos tenemos. Y los desafíos que vienen son grandes, no van a ser fáciles. Eso por un lado. Sigamos con la frase, ¿no? Es un estilo de conducción de la gente. A ver, nosotros manejamos gente, trabajamos con gente de diferentes edades, sexos, niveles económicos, edades, etc. Nosotros tenemos que entender que lo que tenemos que tener no son meros seguidores, followers o gente un rebaño que va atrás. No, nosotros le tenemos que dar a ellos, tenemos que hacer de alguna manera una guía para que ellos logren cosas. O sea, nosotros tenemos que ser facilitadores de cosas. Eso es ser un líder, ¿no? Entonces, lo que nosotros lo vamos a lograr va a ser con confianza. ¿Y cómo lograr confianza? Bueno, ya lo vamos a trabajar, pero quiero seguir con la frase para no irme del tema. Y es para lograr resultados inspiradores. Inspiradores quiere decir que tenemos que ir más allá, tenemos que llegar un poco más allá. Y eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo con nuestros alumnos. Nosotros tenemos que lograr siempre pensar cómo pueden estar jugando mejor. Algunos puede ser que lo vean como una insatisfacción permanente de parte del profesor. No, en realidad podemos lograr estirar un poco más esa tensión que hay para llevarlos a lugares que realmente no pueden llegar. De alguna manera yo a veces se lo digo a mis alumnos. O sea, yo tengo más fe en vos que vos mismo. Eso por un lado. Por el otro, tiene que tener sentido para la gente en varias dimensiones. O sea, no solamente sentido, bueno, juego mejor, le pego mejor, sino que tiene que ser un sentido, inclusive para los colegas, cuando tenemos un equipo de profesores, donde los profesores vean por qué hacen eso que hacen, qué sentido tiene, cuál es el fin. Y el líder tiene que tener así un componente ideal que tiene que estar así más vinculado a la parte etérea o del aire, de actitud y compromiso, pero tiene que tener un componente real de dirección ejecutiva donde se tabulen los números, se vean las responsabilidades, lo que tienen que lograr y cuándo, haber incentivos, castigos, etc. Me parece que de alguna manera, si podríamos definirlo, un director de club o un jefe de equipo de tenis, etc., si no tiene un sentido, si tiene un ideal, es un burócrata, un empleado de ministerios que solamente acata órdenes administrativas, que solamente se fija en una planilla de Excel. Pero por el otro, si es solamente ideales, vamos a hacer la mejor academia, qué sé yo, es un romántico que te hace perder el tiempo, que no te da un orden, etc. O sea, tenemos que lograr esa conjunción. Y la verdad es que para mí hay mucho exceso de romanticismo
y poca disciplina. Tenemos que entender también es que nosotros no solamente tenemos que ser líderes en esta situación de angustia, de soledad, etcétera, sino que tenemos que reforzar lo que damos y darle calidad, porque no vendemos alcohol en gel. O sea, podemos hacer el simulacro, decirles, bueno, vendemos aire libre, socialización, etcétera, pero la gente la tenemos que convencer de eso y tenemos que mostrarlo con nuestras acciones. Ahora bien, eso tiene que trascender al equipo. O sea, no tiene que ser solamente la ilusión del líder, sino que el equipo también tiene que estar entusiasmado con hacerlo. No siguiendo ciegamente a lo que le dicen, sino que tiene que ser partícipe y hacerlo todo el tiempo. O sea, cada uno de los del equipo, de nuestros colegas, los que trabajan con nosotros, etcétera, tiene que ser un vendedor de la idea. Todos tenemos que hablar la misma. O sea, con matices puede ser, con diferentes tonos de voz, con diferentes intensidades, etcétera, pero todos tenemos que vender esa idea. Eso es un equipo. Lo demás es un aglomerado de gente. Recuerden esto, nuestro negocio, como decía esa frase del centro comercial, ¿no? Lo importante no es que venga la gente, sino que vuelva. Y como decía Doug McKenzie, del manual de management del negocio del tenis, nosotros estamos para repetir el negocio. Si no repetimos el negocio, pronto vamos a estar afuera del negocio. Y creo yo que la única manera de hacer eso, de hacer esa maratón, de correrla y tener éxito, es siempre estar enfocados en un final, en algo que tensione todas las otras acciones y que lo mismo le pase al equipo. Hablando del equipo, para mí siempre lo digo, ¿no? O sea, cuando vos elegís a alguien en tu equipo de cualquier rubro, digamos, habría que evaluar 3 condiciones. Primero, la confianza. Segundo, la actitud. Y tercero, el sentido común. Todo lo demás se aprende. Y de hecho, después lo veremos, pero para adelantarme el talento básicamente tenemos 2 formas de conseguirlo. O lo formamos o lo compramos. No hay otra. Mejor si lo formamos, pero cuidado con los incentivos porque puede venir otro que lo compre. La confianza es algo que se construye, ¿no? Obviamente, confiar, creer en la otra persona, o sea, se va construyendo con mucho tiempo, pero se destruye muy rápido. Quisiera compartir también una anécdota que es brutal, pero creo que demuestra esto de lo de la confianza. Un capo de la mafia tenía un hijo de 2 o 3 años y lo subió a un muro, a un parapeto, y le dijo, tírate, que te voy a agarrar, le dijo al chico. El niño se tiró y el padre se quedó sin extender los brazos y el chico se golpeó contra el piso. El chico llorando, el padre lo abrazó y lo volvió a subir al muro y le dijo, tírate. Y el chico dudó, dice, no, pero no me vas a agarrar. No, vos tírate. Y el chico se lanzó de vuelta. Y el padre volvió a quedarse quieto. El chico se volvió a golpear. Y llorando, lo miraba al padre y no podía comprender, y el padre le mostró cómo la confianza, hijo, es algo que se destruye en un segundo. Entonces, esto te va a quedar de enseñanza para toda la vida. Y creo yo que esa es una muestra de cómo nosotros tenemos que hacer acciones predeterminadas, profesionalmente diseñadas, etcétera, para que esa confianza, ¿no?, la tengamos como uno de nuestros activos más valiosos. Que nos crean, que nos sigan, etcétera, es clave. Tanto los clientes como el equipo. El segundo punto ya lo hemos mencionado en otra charla, que es contratar gente más talentosa que uno. Como líder, como jefe, etcétera, yo lo que necesito es que cada uno de los de mi equipo en su rubro sea muy bueno, o por lo menos que haga las cosas mejor que yo. El rol del líder está muchas veces, en cualquier charla motivacional, etcétera, asimilado al de director de orquesta. O sea, el verdadero líder es el que engarza toda la orquesta y lo levanta y logra una pieza musical superior a lo que podría conseguir cada uno por sí. Entonces,
la clave es contratar a los mejores en cada uno de sus rubros, como si fuera una orquesta, el mejor violinista, el mejor pianista, el mejor que esté, no sé, en los tambores, lo que sea. Y el talento ese, como ya dije, se forma o se compra, y es muy importante, si nosotros vamos a formar talento, tener cuidado, que ese talento cuando se termine de formar, no se le acabe el incentivo por quedarse con nosotros y busque otra cosa. Eso por un lado. Por el otro, también creo yo que tenemos que estar todo el tiempo, volviendo al tema de los números, evaluando, ¿no? Cómo está nuestro equipo, si nuestro equipo está cumpliendo, si nuestro equipo está motivado, si nuestro equipo está centrado en el objetivo. Yo siempre hago la analogía en un dobles de tenis o de pádel, lo que sea. Hay parejas que se conocen desde hace décadas, no años. Y todo el tiempo, a pesar de eso, sabiendo que también enfrentan a rivales que conocen desde hace tiempo, todo el tiempo se están hablando, punto tras punto. ¿Qué se tienen que hablar? Por ahí nada más que tocarse, ahora va a ser más complicado, pero nada más que estar en contacto uno con el otro. Saber lo que van a hacer, saber que están apoyándolos. Por ahí solamente es un aliento. Y me parece que esa es una buena manera de entender cómo tiene que funcionar la relación del líder y el equipo entre sí. Y a la gente que está trabajando con nosotros, hacerle entender que si no somos líderes en este momento, pero sí hacerle entender al líder que yo me voy a quedar en este grupo de trabajo si yo tengo un plan de carrera, si yo puedo progresar, si yo puedo mejorar. Si no lo puedo hacer, probablemente o el techo es muy bajo o promueven a otros que son, para mí entender, peores, etc. Lo más probable es que no logre una permanencia de los mejores. Por eso desde el liderazgo, y si no desde nosotros tenemos que fomentarlo, tenemos que pensarnos siempre como socios. Mejoramos todos. Empeoramos, bueno, veremos cómo paliamos. Obviamente que algunos que tienen más responsabilidad sufrirán más, otros no. No podemos ser socios en las pérdidas y privatizar las ganancias, ¿no? Y por último, yo creo que tenemos que tener en el equipo dos cosas. Una, ponerse en los zapatos del otro, o sea, cuando otro hace una cosa, ver qué es lo que está haciendo y ponerse a hacer la milla extra, ¿no? Siempre tenemos que tratar de lograr un servicio memorable y la verdad es que yo no veo en muchos servicios que los profesores hagan un plus. O sea, que se queden una hora más llamando gente, que se queden tratando de armar una liga, que traigan ideas para fomentar el negocio, etc. Me parece que eso debería ser tanto una exigencia del líder como un requisito para ser un buen jugador de equipo. Creo yo también que los mejores líderes son los que tienen un fin en la cabeza y se lo muestran todo el tiempo en una comunicación constante, ¿no? Una comunicación con todo, con el lenguaje verbal, con no verbal, o sea, el líder es el que está primero, como decía el otro día el niño Hood, el que llega antes, el que se va después, el que muestra que está llamando o está participando, aunque no lo vean en otras reuniones, etc. Y también creo que tenemos que lograr la eficiencia, ¿no? Hay mucha gente que trabaja mucho pero no es eficiente, es eficaz, logra los resultados, pero me parece que con la diferencia no es clara. O sea, la eficiencia es lograr el máximo resultado con el mínimo de recursos y tenemos que fomentar más la eficiencia, ¿no? Y tener eso como uno de los ejemplos que hace el líder. También lo que veo como una de las cualidades del líder es una estricta organización del tiempo. El otro día cuando vimos la organización del tiempo nos dimos cuenta de cómo el tiempo es lo único que se va, entonces tenemos que tenerlo bien organizado para poder hacer una multiplicidad de tareas o por lo menos expandir nuestra productividad. Por último, yo creo que un buen líder es también aquel que elige bien a las personas, no solamente, como decía también algunos de los que estuvieron con nosotros, no solamente por la calidad de persona, la calidad profesional, sino por la calidad de personas. Y creo yo
que eso es algo que se va a veces inclusive mejorando con el tiempo desde el líder. O sea, cuando uno lo elogia en público y si tiene que criticar algo, corregir algo, lo hace en privado, si le promueven un plan de carrera, si puede lograr que esa persona crezca, aún yéndose. Aún yéndose, a mí me ha pasado gente que ha trabajado a la par conmigo o que ha trabajado, digamos, por debajo mío porque estaba a mi cargo y después terminó en algunas posiciones inclusive superiores a las que yo podía tener o que estaban a la par, pero seguíamos tratando de alimentar la red y progresar. Me parece que eso es como una cuenta emocional que uno tiene en el banco de esa persona, ¿no? O sea, cada vez que uno, es como a los socios, a los alumnos, cada vez que uno le fallamos es como que haces un retiro en esa cuenta emocional. Entonces, si vos le fallás mucho, quedás en descubierto, y entonces directamente terminás debiéndole. ¿Mm? En cambio, de la otra manera, cada vez que cumplís, cada vez que decís que vas a hacer algo mejor, etcétera, y lo cumplís, vas agregando en esa cuenta bancaria emocional cosas, un plus. Y me parece que verlo de ese modo puede sonar un poco idealista y no me quiero ir para ese lado porque ni me gusta ni lo domino, pero me parece que también es una manera de entender que esa cuenta emocional a la larga es la que nos da de comer. O sea, que la gente confíe en nosotros ahora en esta vuelta, en esta declinación que vamos a tener, que ya la estamos midiendo, ¿eh? O sea, no sé si ustedes la están midiendo bien, pero yo por lo menos lo que estoy viendo es entre un 30 y un 40%, y por eso vamos a engancharlo después con el tema de la retención, porque es algo que realmente, realmente es la diferencia entre ganar y perder. ¿Mm? Creo yo que también tenemos que ver algunas virtudes de esos líderes que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, un buen líder debería tener gente que la pueda contradecir, que lo pueda contradecir o la pueda, si es una lideresa, se llama así, puede ser. Entonces, eh, no sirve tener gente mediocre que siempre diga que sí. No sirve gente que lo único que hace es agachar la cabeza y murmurar, ¿eh? Dar vuelta y hacer una tarea que se le encomienda. No sirve tener gente que solamente opina cuando le preguntan. ¿Mm? Me parece que un buen líder lo que hace es alentar la comunicación horizontal y no que sea siempre vertical, y también la comunicación vertical pero hacia arriba, o sea, que lo puedan criticar. ¿Mm? También es importante en relación a eso, tanto de parte del líder como del equipo, no pedir permiso. No puede ser que todo el mundo pida permiso. Mucha gente, no sabía que se podía hacer. Y por eso cito la frase de Tom Peters, ¿no? Es mejor pedir perdón que pedir permiso. A ver, Juanca, otra característica de un buen líder, disposición para asumir y renunciar a la responsabilidad. Ahí me perdí. La de asumir la tomo, la de renunciar, no sé. Yo creo que y me viene bien lo que dice Juanca con respecto al tema de la responsabilidad y de no esperar aprobación, de tomar la aprobación. Y cito la del entrenador del Barcelona, que cuando Messi no tenía dinero y estaba ahí en la cantera, en la masía del Barcelona, él le firmó un compromiso en una servilleta. No esperó la aprobación de los abogados, del tesorero del club, etc. Sabía que era un crack y sabía que se iba a ir. Entonces él tomó la responsabilidad, asumió lo que podría pasar y le firmó en una servilleta al padre que tenía que pagar el tratamiento de Messi, etcétera, que estaba inseguro. Bueno, y me parece que ese es un ejemplo de asumir la responsabilidad y cómo actuar en consecuencia. Pero a la vez, el líder es una persona que también es flexible, no es que es un cruzado, puede serlo, pero en este mundo lo que no podemos ser es adaptarnos a dogmas. ¿Mm? No podemos solamente quedarnos en esto es así y yo digo que es así. No, tenemos que ser flexibles y muchas veces es falta de información,
falta de formación el no poder asumir que otra opinión puede ser válida. ¿Mm? A ver, Juan Pío Yeso, importante saber delegar. Sí, fundamental, por eso yo decía lo de elegir personas que por ahí sepan más que uno, ¿no? Yo siempre le doy el ejemplo del plomero. O sea, vos le delegás al plomero que arregle el caño. No estás pensando, bueno, ahora voy a estudiar plomería y voy a saber de válvulas, etc. Por otro lado, el líder tiene que darle el espacio de opinión al equipo de trabajo. Sí, bueno, es lo de la comunicación vertical. Los buenos líderes también son grandes simplificadores. O sea, hacer fácil lo complejo es una habilidad que lo puede hacer la gente que ha estudiado, la gente que está muy segura, la gente que ve alternativas más allá, ¿no? Un líder es algo como que está mirando por encima. Y la gente se sube a los hombros del líder para mirar más allá y llegar y entender. Pero creo yo que una de las grandes virtudes es que un buen líder simplifica las opciones. O sea, no da 10 opciones, o puede mostrar las 10 opciones, pero claramente identifica entre 2, a lo sumo 3. Tata, en España por lo general nos rodeamos de gente peor que nosotros. Pasa que no nos hagan sombra, un error muy grande. Sí, podés cambiarlo por España, podés ponerle Alemania, Japón, etc. O sea, pasa siempre. O sea, si fuera fácil, estaríamos llenos de super empresas. Entonces, sí, bueno, ahí me pone la comunicación tiene que ser horizontal. Sí, no solamente. Alguien tiene que ordenar. Esto no es una ONG, viste, que todo un té de señoritas para salvar a los delfines. No, alguien tiene que mandar. Muy bien. Ahí un buen líder se rodea de personas tanto más capacitadas que él. Sí. Yo no quiero en esto sí, no sé si se puede aplicar la ciencia porque hay montones de personas que han sido calificadas de líderes y realmente han tenido cualidades de líderes, pero en otras cosas han sido muy malos. O sea, todo el mundo habla de Steve Jobs. Que alguno lea la biografía de Steve Jobs y va a ver la clase de persona que era y cómo trataba a la gente de su equipo. Y en eso lo podemos trasladar a ejemplos del deporte. O sea, no hay una tipología platónica de que el líder este es el tipo ideal y tiene todas estas características. No, cada uno fomentará más, o sea, como no hay un jugador completo, tendrá algunas armas más o menos. Lo que sí creo yo, que tenemos que aprender, por lo menos las características del líder, tanto como para hacerlo, sino para educar al líder. Si el líder es un tarado, un tipo que no entiende, un líder que por ahí es despótico, como me puso ahí alguno, me parece que con inteligencia se lo puede ir llevando a mostrarle a qué ideas o hacia qué sector se puede mejorar. Lo más difícil es encontrar el equipo, según la China. O sea que según lo más fácil sería el líder. Ahí está, Mandela, G. Pero Mandela es un tipo que se comió 27 años de prisión. Y es un tipo que reconoció errores, había sido terrorista. Entonces, me parece que también es esa otra de las virtudes del líder, ¿no? O sea, saber admitir los errores, saber reconciliarse como hizo Mandela, con sus enemigos y sobrepasar. De hecho, muchísimos de los seguidores de Mandela no lo aceptaron. Entonces, me parece que ese punto es importante, de que hablemos de cómo el líder tiene un montón de cualidades y virtudes que obviamente por definición no las tiene el común de la gente. O sea, el que es tropa podrá ser líder si está dispuesto a pagar los costos del líder. Si no, por ahí prefiere ser tropa. El líder se pone en los zapatos de cada uno de los equipos. Sí, puede ser. 100% puede ser de acuerdo con la China. Sí. Igualmente yo insisto, así como cualquier entrenador, cualquier jugador entrena y trabaja duro y se levanta y hace físico y hace un montón de cosas que no le gusta, bueno, todo eso es lo que tiene que hacer un líder. O sea, estamos hablando afuera de la cancha, no estamos hablando adentro de la cancha. Yo siempre le digo a los profesores, ustedes como jugadores trabajaban mucho más adentro de la cancha que lo que trabajan afuera. Parece que después de ser jugador se van a tomar unas vacaciones laborales de toda la vida
y no entrenan y no ponen la misma actitud que ponían adentro de la cancha. El que ha sido jugador y se ha roto el lomo, etcétera, es como que está cansado ya por toda la vida. Y pasa al revés. Pasan montones de personas que no han competido, que no han sido top, y que cuando les toca ser profesores estudian, se capacitan, buscan trabajar en diferentes áreas de un mismo club, etcétera, y saben un montón. Entonces después ven a los jugadores, a esos que eran buenísimos y después se dedicaron a ser profesores, y los miran como sorprendidos, ¿cómo pueden haber mejorado tanto? Y porque son muy buenos afuera de la cancha también, o en otras cosas. O sea, casi podríamos dar una definición que un buen jugador no es un buen entrenador, con excepciones, por ejemplo, el niño. Entonces, fíjense los grandes jugadores, ¿cuál ha sido un buen entrenador? Se cuentan con los dedos de la mano. Muchos exjugadores no se capacitan. Yo sacaría el de muchos y pondría los. Pero es mi opinión. O sea, yo nunca veo, o muy pocas veces he visto a un exjugador profesional, tenis, pádel, lo que sea, sentado escribiendo lo que escucha de un psicólogo, un tipo que está en preparación física, un tipo que habla de gestión, un tipo que habla de comunicación, etcétera, etcétera. O sea, ser actor no significa ser buen director, hablando de cine, por ejemplo. Y como decía Alfred Hitchcock, ¿no? Que seas buen caballo no significa que seas buen jinete. Entonces, a mí me parece que tenemos que lograr ser líderes cada uno en lo suyo, y lograr tener esa dualidad, porque no hay líder sin equipo y no hay equipo sin líder. Eso claramente, a ver qué pone ahí, están subidos en su propio ego, pero ese ego es de arena. Es una inseguridad en realidad. Vos a cualquiera de esos los rascás un poquito y hay muy poquito abajo, muy poco. O sea, son grandes en un área. Ojo, que también lo digo, lo mismo, es como si yo, no sé, me dedicara a dar preparación física. Y toco de oído, puedo preguntar en algunas cosas, etcétera, pero si a mí me agarra un preparador físico, me pinta la cara en 3 preguntas. O sea, yo no le voy a poder responder. Diego García, yo he visto muchos, pero menos de los que hubiese querido ver. Bueno, tendrás más experiencia que yo en cursos. Yo hace 30 años que voy a cursos y creo que debo haber visto 3 y nunca se quedaban todos. Pero bueno, no importa. No voy a entrar en esa discusión. Pero más aparte porque no hay casi, fíjense. Pero quiero cerrar con esto, cerrar con esto del tema del liderazgo, y me quiero meter ahora en la parte más dura de los números. Porque este libro, Liderando Profesores de Tenis o Liderando Profesores de Pádel, etc., pareciera que estuviese dedicado a los que ya están dirigiendo o los que están por dirigir. Y me parece que cada uno tiene que ser un líder, porque no estamos pensando en el líder como, tengo un grupo de empleados abajo y quiero estar más arriba y tener más empleados y como una pirámide. Un líder es un líder de opinión también. Un líder es alguien que lo que dice está validado también por esa prueba social que es, bueno, lo dice tal persona, entonces, pero no es por el nombre de esa persona, sino por lo que evoca el nombre de esa persona o porque lo que hizo y la consistencia de sus acciones. Bueno, cerramos acá y vamos a hablar de retención. Ahora bajen de la estratosfera esa ideal, etcétera, y vamos al barro de los números, porque esto es lo que paga las cuentas y lo que paga el celular y lo que paga Netflix y lo que le va a pagar la comida. A ver, cuando estamos hablando de retención, estamos hablando del nombre de nuestra profesión. O sea, nosotros, si tuviésemos alcohol en gel, nos podemos dar el lujo de decir, no, a vos no, a vos sí, a vos no. Total, echamos a uno y vienen 2. Bueno, si alguna vez sucedió, eso se murió hace tiempo. O sea que seguir pensando en esa fantasía
es pensar en algo que, no sé, en creer en los Reyes Magos. Muy bien. Quiero darles algunos números. Más o menos en la industria de los clubes, de lo que hay medido más o menos profesionalmente, se calcula que la retención anual está entre el 60 y el 70%. Pongo eso como marco para que después ustedes evalúen cómo medirlo, ¿no? Cuando hablamos de retención, tendríamos que hablar de dos números. Imaginemos que, no sé, tenemos 100 alumnos. Si nosotros, después de un periodo de tiempo, porque siempre se mide por periodo de tiempo, pongamos un año, si tenemos 85 alumnos, nosotros tendríamos una tasa de retención del 85. Pero también hay otra medición que se hace mucho en Estados Unidos, que es la tasa de desafección, o la gente que se baja. Y hay veces que es como que se habla de lo mismo. No, son justamente lo opuesto. O sea, uno es la tasa de retención del 85 y otra una tasa de desafección del 15%. Lo que tendríamos que después, separados esas dos áreas, ver cómo analizar cada una de ellas, o sea, las razones por las que retenemos o las razones por las que se nos va. Probablemente sean las opuestas, o sea, no sé, por ejemplo, si se va porque la gente es impuntual o porque los profesores son impuntuales, probablemente se queden si son puntuales. O sea, ahora bien, yo creo que cuando medimos muchas veces se comete un error, que es enfocarse mucho en los socios que conseguimos, en los alumnos nuevos que conseguimos, que no está mal como medición, pero siguiendo lo que dije antes, lo que tenemos que ver es, la verdad, cuántos nos quedaron de los que empezaron ese periodo de tiempo. Entonces, a mí me parece que si por un lado medimos la retención, ¿no? Y también sabemos cuántos nuevos, tenemos dos mediciones, en el medio vemos cuántos dejan, pero si hablamos de la retención, estamos hablando del servicio, y cuando hablamos de los nuevos, estamos hablando de la venta. Y a esto es lo que yo voy. Yo quiero que ustedes se enfoquen muy bien en estos dos números, porque creo que eso es lo que tenemos que medir. Retención, venta. Voy a dar un ejemplo para que quede claro. Imagínense que trabajamos en un club donde empezamos a trabajar el 1 de enero y el club empieza nos dice, bueno, tenemos esta escuela con adultos, chicos, lo que sea, son 100 personas. Ok, muy bien. Ese es un 1 de enero. Al 31 de diciembre viene el director del club y nos dice, bueno, vamos a medir los que tenés. Y resulta que tenemos 90 de esas personas. Esas 90 personas implicarían una retención, ¿no?, de 90%. O sea, perdimos solamente 10. Ahora bien, la pregunta, y a esa retención la vamos a llamar retención primaria, ¿qué pasaría si yo me meto en la lista de nombres del 1 de enero y veo, acá está Juan, acá está Pedro, acá está Álvaro, acá está Marcelo, etc. Y me fijo después en la misma lista el 31 de diciembre. ¿Estaban estos 100 que estaban el 1 de enero, están en la lista de los 90 que quedaron el 31 de diciembre? Entonces acá pasan dos cosas. Vamos a ver dos escenarios. Imaginemos el peor. No hay casi ninguno, solamente hay 10 de estos 100 que empezaron al 31 de diciembre que quedaron. O sea, de esos 100 nombres, al 31 de diciembre me quedaron 10. O sea, mi tasa de retención, que en este caso, o sea, antes dijimos la retención primaria eran 90, pero de esos 90 hay 10 que se quedaron desde el 1 de enero. Entonces a esa retención la vamos a llamar secundaria. O sea, lo que hizo nuestro servicio fue cada vez ir perdiendo gente, por más que el club me seguía dando alumnos, pero de los 100 que me dio, me quedaron 10. O sea que mi retención secundaria
Fue el 10%. Por más que la retención primaria parece del 90%. Ahora imaginemos al revés. Me dan 100, me quedan 90, pero en esa segunda medición a fin de año, la clave es hacer una planilla de Excel, anotás alumnos, gasto de pelotas, alquiler. Bueno, de eso voy a hablar más adelante, Julio. Vuelvo al inicio. Empiezo con 100 y cuando veo los 90 que me quedaron a fin de año, resulta que están 80. O sea, mi retención primaria fue de 90, pero mi retención secundaria fue de 80%. En el anterior me habían quedado solamente 10. ¿A qué voy cuando medimos esto? Es muy importante esta medición. ¿Por qué? Porque si la retención secundaria es alta, 80, quiere decir que mi servicio dentro de la cancha es bueno. Ahora, si mi retención secundaria es muy baja, 10, quiere decir que el servicio en la cancha es muy malo, pero la venta del club, o sea, lo que hace que vengan al club, porque está bien ubicado, porque tiene un departamento de ventas muy agresivo, porque las instalaciones son geniales, lo que sea, me está alimentando de gente. Pero es un balde que tiene agujeros, entonces me alimenta de gente y se me va. Es muy importante que midamos esto porque tenemos que identificar áreas donde están los problemas. Una academia de tenis, de pádel o un grupo de profesores lo que tendría que tener es un departamento agresivo de ventas y después ver qué es lo que está logrando cada uno. El de ventas quiere que cada vez vender, cada vez más gente y que la gente que venga gaste más, ¿correcto? Y el departamento profesional lo que necesita es capturar a la gente en el sentido de que se quede con nuestro servicio y que siga consumiendo nuestro servicio. Acuérdense que tenemos que repetir el negocio. Y la verdad es que muchas veces estas dos áreas de trabajo están concentradas en una sola persona. Es el propio profesor que lo tiene que hacer. O sea, que tiene que vender y tiene que retener. Entonces ahí lo que tiene que ver es, ¿qué pasa? No consigo tener nuevos clientes. Los que vienen son bárbaros porque soy muy bueno dentro de la cancha, etc. Entonces ahí tengo un problema de venta, tengo un problema de promoción, etc. Ahora, por ahí vienen nuevos clientes porque estoy en un club, que van rotando, que es lindo, que la gente se asocia, etc. Pero no se me quedan. Entonces ahí tengo un problema en el servicio. Mi clase es aburrida, mi clase tiene mucha competencia con otros, tengo que mejorar, yo me tengo que capacitar más, etc. Probablemente no haya una división tan taxativa que es un problema de uno, un problema de otro, sino que sea una mezcla. Pero volvemos a lo mismo, si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Y entonces ahí me parece, voy al tema de la planilla de Excel. Porque evidentemente que tenemos que tener una lista, evidentemente que tenemos que tener los datos, etc. Saber cuándo empieza, ¿no? Mes a mes, etc. Pero me parece que una evaluación más fina y más profesional todavía sería ver lo que se llama el promedio de vida de un cliente. Imagínense que yo agarro, no sé, una lista de alumnos que tienen hace 5 años. Y ven todos esos alumnos. ¿Cuántos de esos alumnos siguen estando 5 años después? Por ahí me dicen, no, tengo todos. Ah, buenísimo. Entonces es un servicio premium el que das. Y si por ahí tienen la capacidad completa, es el momento de aumentar los precios. No creo que sea el caso justamente en la situación que nos viene. Pero me parece que si agarramos todos esos alumnos, ¿no? Y vamos viendo cuándo dejaron, tenemos que tener registros, y si no tenemos registros tenemos que empezar. Cuando vamos viendo cuándo dejaron, vemos que hay 10 que dejaron al año, otros que dejaron a los 2 años, otros que están a los 3 años, otros que duran 5 años. Bueno, una buena cuenta profesional sería sumar todos esos meses que ha durado cada uno o años y dividirlo por la cantidad de alumnos que teníamos. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar el promedio de vida del cliente. Sabemos que y en promedio a los 3 años el alumno se me va.
¿Qué quiere decir que eso? Me da datos fundamentales. Quiere decir que si ya un cliente, un alumno, se me está acercando a ese promedio de vida de 3 años y medio, y por ahí 6 meses antes tendría que darle un refuerzo. Una palabra, un servicio extra, etc. O sea, eso sería realmente preocuparse por los clientes, ser profesional. ¿Mm? Pero preocuparse por los clientes es una frase demasiado lírica, ¿entienden? Eso es preocuparse por los clientes, es llevar los números. O sea, lo que tenemos que hacer es entender ese ciclo de vida que tienen todos los clientes, lo tienen ustedes como consumidores. O ustedes siguen yendo al mismo restaurante que iban antes, o van a los mismos lugares una y otra vez. No, vamos cambiando. Ahora, si el servicio se va renovando y me anticipan la jugada, hablando como un jugador, o sea, antes de que yo empiece a desgastar mi relación, ya me dan un plus. Eso quiere decir que no solamente me están escuchando, me están leyendo, sino que quiere decir que el servicio se preocupa por mí. Entonces, me parece a mí que lo que tenemos que lograr es, si no sé, si la medición era 3 años y medio, bueno, nuestro objetivo como profe, como departamento de ventas o como de retención o como se llame, es, bueno, ¿por qué no les tiramos a 4 el promedio? Y midámosla. Pero eso también es parte del orden personal, Tata. Sí, obviamente se va, que es parte del orden personal. Pero yo le quito lo personal y pongo orden profesional. Y le sacaría el orden del profesional. ¿Mm? Muy bien. Sí, también hay que ser ordenado y manejarse o sea, podés ser ordenado y no saber manejar un Excel. Aprendé. Listo. Y a mí me parece que todo eso, si uno está de director de varias áreas en un club, no solamente tiene que extenderlo a lo general, sino que después tiene que ir analizando bueno, esto es menores, esto es formación, esto es competencia, esto es alto rendimiento, esto es adultos, esto es ligas o interclubes o torneos, etc. O sea, todo el tiempo, como dice el dicho y que me gusta repetir, hay que torturar a los números hasta que confiesen. ¿Mm? Tenemos que insistir en eso. Tienen que decirnos la verdad. Tenemos que transformar los datos en información. Esa es la tarea de un profesional, sobre todo afuera de la cancha. ¿No les gusta? Perfecto, ningún problema. Contraten a gente que sepa más que ustedes. ¿No pueden? Estudien. Levántense una hora más temprano. No duerman. Dejen de ver Netflix. Hagan algo. Porque si no, va a ser un problema después. O sea, vamos a tener problemas económicos. Muy bien. Traté de reciclar y tratar de hacer este libro en poco tiempo, liderando. También les agregué lo de la retención. Y voy a hacer un experimento, a ver cómo sale. Este libro vale $20. Pero voy a hacer un experimento. Si vos me mandás un mail de algún amigo extra que no está en la base, algunos ya me han mandado, pero si mandan otro de otro, le va a valer 15. Y si te anotás para comprar el libro antes del sábado, va a valer 10. Y a los primeros 50 que me manden el mail a info@proclub, va a valer $5. 5. Y a los primeros 25, aparte les voy a agregar una sesión de Jitsi, donde vamos a ver en detalle todas estas fórmulas de retención que les garantizo que se paga 100 veces el valor del libro. Así de que, les repito, el libro vale 20, si me mandas un mail que no está en nuestra base va a valer 15, si lo haces antes del sábado va a valer 10, a los primeros 50 le va a valer 5, y a los primeros 25 de esos 50 sale 5 más una sesión de Jitsi o Zoom, me parece que Jitsi va a ser mejor por la cantidad, y van a tener el libro, una charla y material extra para ver el tema de la retención. Muy bien. Los veo mañana con Diógenes de Urquiza, que va a estar muy bueno, no se lo pierdan.
Recuerden esta promoción, hoy mando el mail con todo esto, más lo del WeTransfer, más los apuntes que vimos hoy. Muchas gracias.